Amén, amén. Bienvenidos todos a nuestra siguiente clase, clase número 8 ya, del panorama del Antiguo Testamento. Hemos disfrutado mucho, ya meses juntos. Si usted ha estado viendo estas clases, gracias al Señor por la impartición de su palabra, y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y en las últimas semanas dedicamos tiempo al libro de Esdras, a los libros de Esdras y Nehemías. Les animo a que vuelvan a ver esas clases una vez más. Y el día de hoy nos aventuramos en una etapa muy linda, en una sección muy linda del Antiguo Testamento. Y es una vista panorámica, le vamos a llamar así, a los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, con eso en nuestro corazón y con eso en nuestra mente, les animo a que abran su Biblia, abramos nuestros corazones, todos como estudiantes de la palabra y dispuestos a cumplir la gran comisión. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por eso. Quiero iniciar compartiendo mi pantalla y vamos a ver una introducción a los profetas y luego vamos a detenernos para hacer un ejercicio muy bonito. Así es que vamos a hacerlo en grupo y vamos a hacer algo que quizás en algún momento usted lo ha hecho. Si ya lo ha hecho, qué maravilloso. Y si no, pues este va a ser un momento en el que vamos a poder compartir. Y si me permite, voy compartiendo mi pantalla. Amén. ¿Alcanzamos a ver allí? Donde dice panorama del Antiguo Testamento, libros de los profetas. ¿Estamos bien? Gracias, gracias, gracias. Vamos caminando a través de esto. Muy, muy maravilloso, muy especial. Realmente los libros de los profetas. En la palabra del Señor, ah, recordemos que los profetas no están escritos no están en el orden realmente en el que aparecieron. Sabemos que nos dicen profetas mayores y profetas menores. No tiene nada que ver el que un profeta sea más importante que el otro, sino que es más que todo en el orden por tamaño. Están los que más escribieron y luego los que menos capítulos tienen, y así es como se van. Eh, Malaquías no es necesariamente el último que escribió, pero sí el último que está ahí presente. Si leemos los libros de Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, aún Esther, el libro de Daniel, que es parte histórico, parte profético, podemos darnos cuenta que los profetas están ahí metidos. Entonces, vamos a ver un poco acerca de estas comparaciones. Los libros poéticos, si ustedes recuerdan, eh, Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ah, y aún casi que el libro de Lamentaciones, pero más que todo esos libros poéticos, esos fueron escritos en la época de oro de la nación de Israel. Había prosperidad, los libros de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Sabemos que Israel estuvo en su mejor época, especialmente bajo el reinado del rey David y parte del reinado de Salomón, la construcción del templo, fortaleciendo Dios a la capital, fortaleciendo el imperio, el reino. eh, pero después viene un tiempo en el que después de Salomón se dividió las tribus del norte, las tribus del sur, y entonces empiezan los libros proféticos. Entonces los libros proféticos ya pertenecen a esas épocas oscuras del pueblo, la cautividad, también el tiempo de los reyes de Judá y los reyes de Israel, en los que la Biblia nos dice que había maldad en la tierra, aunque hubieron reyes que fueron muy justos, muy buenos, gracias a Dios por eso, pero los profetas venían y traían ese mensaje durante el tiempo, durante las épocas oscuras del pueblo. Eh, un poco de información. Voy a dar bastante información en los primeros minutos de la clase, así es que vamos a caminar de una manera que podamos entenderlo. 17 libros proféticos en el Antiguo Testamento, 17, santo Dios, 17 de ellos, unos mayores, unos menores. Así es como se dividen.
los conocemos como los profetas mayores y los profetas menores. Ah, una manera muy bonita de catalogarlos, vamos a decir así, para poder estudiarlos, para poder ver más o menos cuándo existieron, por qué hablaban de la manera que hablaban, por qué es que funcionaban de esa manera, por qué es que Dios los llamó, por qué algunos tienen unas profecías y pasaron unos momentos en su vida muy extraños en los que Dios les pidió que hicieran ilustraciones muy radicales, realmente, a cosas que les ocurrieron como a Jonás, ¿verdad? Muy interesante. Entonces podemos catalogarlos de esta manera también, no solo profetas mayores y profetas menores. El exilio, recuerden, el exilio es cuando Israel, cuando la nación fueron llevados a Babilonia, pero antes del exilio, existen esos profetas de Israel y los profetas de Judá. Acordémonos que para cuando salieron los profetas ya se había dividido el reino después de Salomón. Entonces vamos a ver los profetas preexílicos de Israel. Son estos tres, son Jonás, Amós y Oseas. Jonás, Amós y Oseas. Entonces, si usted quiere leer las profecías sobre el reino de Israel, las tribus que formaban eh, Israel, aquellos que fueron gobernados por lo que en Reyes y Crónicas se nos menciona como los reyes de Israel, esos profetas están ahí metidos y son estos, Jonás, Amós y Oseas. Jonás. Ahora, los de Judá, los del reino de Judá, los preexílicos, son los siguientes, son varios. Son Abdías, Isaías, Nahum, tremendo Nahum, Sofonías, Jeremías también. Dese cuenta que no los tengo en orden, en el orden en el que están en la Biblia. El orden en el que están aquí es diferente. Joel, Miqueas, no Malaquías, Miqueas y Habacuc. Estos son los profetas preexílicos, antes de que el pueblo fue llevado al exilio. Muy bien, continuemos entonces un poco más de información. Ahora vamos a ver los profetas exílicos de, eh, ya cuando la nación fue llevada, acuérdense, no esclavos, sino cautivos. Hablamos de eso y, oh Dios eterno, yo creo que nunca había recibido tantos mensajes acerca de un tema que cuando toqué eso de la diferencia entre la cautividad y la esclavitud. Recibimos bastantes mensajes de eso y quizás en algún momento platicamos solo de eso, porque eso es súper importante. Pero bueno, los profetas exílicos, Ezequiel y Daniel. Ezequiel y Daniel. Dense cuenta que estos dos tuvieron unas visiones muy interesantes, como que el velo entre la raza humana y la dimensión celestial, le vamos a poner así, se abrió para ellos. Ezequiel tuvo esa visión de, de un círculo dentro de un círculo de los cuatro seres vivientes y los cuatro caballos perdón, los caballos. Muy interesante. Daniel también. Daniel, Dios eterno, hasta números nos da Daniel, 1260 días, creo que ese es el número. Eh, se le dice a Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Me encanta una de las frases que más me fascina del libro de Daniel. Y reciban esto todos los que están aquí. Dice, y los sabios del pueblo enseñarán a muchos. Quiere decir que hay ciertas personas que Dios ha escogido para la capacitación del pueblo y les llama así, los sabios del pueblo enseñarán a muchos. Precioso eso. Y también los profetas post-exílicos. Estos ya fueron cuando la nación regresó, eh, podríamos decir, durante y después de los libros de Esdras y Nehemías. Si ustedes recuerdan, estábamos hablando, cuando hablamos de Esdras y Nehemías, de los profetas que eran contemporáneos de ellos, entonces los exílicos. Fíjese que puse Jeremías. Jeremías estuvo entre la mitad, estuvo activo durante el exilio y después del exilio. Entonces, Jeremías es muy interesante todo eso, la manera que está escrito Jeremías. Voy a hablar de eso más adelante. Ageo, y ahora sí, Zacarías
y Malaquías. Zacarías y Malaquías. Entonces, bien importante, estos ya fueron después del exilio, parte de Jeremías, Ageo, Zacarías y luego viene el tremendo Malaquías con casi siempre cuando hablamos, cuando pensamos en Malaquías, pensamos en el diezmo, ¿verdad? Pero no, ahí hay unos versículos tan lindos, hay unas profecías tan maravillosas, aunque la higuera no florezca ni hayan bramidos en los corrales, con todo yo me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremendo. Qué tremendo. Oh pueblo, Dios te ha demostrado lo que quiere de ti, que hagas justicia, que ames misericordia. Lindo. Lindo todo eso, una restauración muy especial. Entonces, los profetas exílicos, Ezequiel y Daniel, los profetas postexílicos, Jeremías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Continuemos. Vamos a hablar acerca de los profetas en sí, no de la profecía dada, sino de los profetas en sí. Ah, quiero traer algunas cosas, un poco de luz, y por favor, seamos muy cuidadosos, entendiendo que el ministerio profético es el único que se trasladó, bueno, no el único, pero es uno de los que se trasladó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? No habían evangelistas. Sabemos de los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. No habían evangelistas aún porque el evangelio no había venido. El pastorado inició cuando las iglesias fueron establecidas. Eh, los evangelistas, los pastores, los maestros, habían maestros de la ley, pero no maestros del evangelio dentro de la iglesia. Apóstoles, la palabra apóstol ya existía en el Antiguo Testamento, pero el ministerio apostólico ya fue establecido por Jesús cuando llamó a sus 12 apóstoles. Se ha considerado, óigame bien, que la palabra apóstol fue usada por primera vez, o una de las primeras veces por lo menos, fue usada por Alejandro el Grande cuando enviaba a sus mensajeros que lo representaban, les dio el título de apóstoles. Y ahí es donde vino esa palabra. Ahí es donde vino un poquito de historia ahí. Pero los profetas, el ministerio profético ahora dentro de la iglesia, aunque lo vemos manifestado a veces de maneras distintas, ah, la Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado con eso. Aún en el Antiguo Testamento hubo un profeta que le vino a hablar a Nehemías, si ustedes recuerdan, y le dijo, Dios me ha dicho esto, 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 y Nehemías lo dudó un poco y después le dijo, no, perdón, me habían pagado para que te trajera esa profecía. Tremendo, tremendo esto. Pero vamos a ver un poco acerca de los profetas y su mensaje. Número 1, su tarea era ocuparse de la vida moral y religiosa de su pueblo en su época. Quiero que veamos esto. Fíjese cómo lo puse. Ocuparse de la vida moral y religiosa de su pueblo, en donde ellos estaban, en su época. ¿Ok? Entonces se encargaban de atender a la gente de su época, a la gente de su pueblo. Entonces, podemos decir, el trabajo de los profetas, aún de muchos que no conocemos, que sí existieron y sí vivieron, atendían a su pueblo, eran los mensajeros de Dios, a su pueblo en su época. Número 2, los mensajes. ¿Cuáles eran los mensajes que nos dan los profetas que sí están en el canón del Antiguo Testamento? Los que sí están ahí. Okay, número 1, la dispersión y el cautiverio del pueblo. Esos son los mensajes de los que hablan. Número 2, la venida del Mesías. Hay tantas profecías del Mesías ahí metidas. Zacarías, santo Dios, Zacarías tiene Ageo, Ageo tiene Nahum tiene unas profecías del Mesías tan lindas, tan preciosas. Hoy vamos a ver algo de eso. Hoy vamos a ver algo de eso. Ah, la restauración del pueblo elegido también. Isaías, ustedes recuerdan, hay un capítulo que habla de la futura gloria de Sión. Entonces, la restauración del pueblo elegido y el reinado del Mesías sobre la tierra. Estos eran los mensajes, estos son los mensajes de los profetas que tenemos dentro del canon.
dentro del canon. Todos apuntan hacia la dispersión y el cautiverio del pueblo, apuntan hacia la venida del Mesías, apuntan hacia la restauración del pueblo elegido y apuntan hacia el reinado del Mesías sobre la tierra. Con razón estaban tan confundidos los pobres judíos, esperaban que el Mesías viniera y los liberara de los romanos y reinara aquí en la tierra. Si ustedes recuerdan, aún los mismos discípulos en el libro de Hechos se le acercan, Jesús le dice, ok, ya resucitaste, qué bueno, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Y Jesús le dijo, calmados, no a eso vine, quédense en Jerusalén y van a recibir el poder del Espíritu Santo y me serán testigos. Pero qué interesante que aún los discípulos, los apóstoles, los primeros, antes de recibir el Espíritu Santo, todavía le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Por supuesto, ellos estaban esperando un rey glorioso que viniera y los liberara de esa esclavitud. Jesús, el Mesías, tenía un propósito más amplio, más elevado. Continuemos. Ah, la relación entre Dios, los profetas y los oyentes. Esto es muy importante también que la entendamos, porque cuando leemos los profetas, cuando los estudiamos, cuando nos metemos en la escritura, cuando escudriñamos la escritura, tenemos que entender cuál era la relación entre Dios, entre el profeta y los oyentes. Y esto está válido aún el día de hoy. Tiene que haber una relación establecida entre Dios, el profeta y los oyentes. Veamos esto. Número uno, el Señor tiene autoridad tanto sobre el profeta como los oyentes. ¿Ok? Eso así era y así sigue siendo. El Señor tiene autoridad tanto sobre los profetas como los oyentes. Número dos, alguien dígame a esto. Los profetas son obedientes. Ok, esa es una de las características de los profetas, son obedientes. Jonás, Jonás tuvo un problemita por ahí, ¿verdad? ¿Se imagina Oseas? Qué tremendo lo que Dios lo ponía a hacer, pero obediente, obediente. Entonces, una de las características de los profetas, tienen al Señor, están bajo la autoridad del Señor y saben que el Señor tiene autoridad sobre los oyentes también. Saben que todos estamos bajo autoridad. Número dos, son obedientes. Número tres, sí tienen autoridad, pero la tienen porque son representantes del Dios soberano, no por sus méritos. ¿Ok? ¿Me está oyendo? ¿Me oye lo que dije? No es porque son espirituales que tienen autoridad, no, tienen autoridad porque son representantes del Dios soberano. Mm, Tenemos que considerar eso cuando estamos leyendo y cuando estamos hablando de profecía y de ese ministerio. ¿Ok? Número cuatro, los oyentes a los que le hablan los profetas tienen una gran necesidad. Recuerdes, esta es la relación entre Dios, los profetas y los oyentes. Entonces Dios viene, ve la necesidad de los oyentes y como Él tiene autoridad sobre los oyentes, entonces, y sobre los profetas, le habla al profeta. El profeta en obediencia, sabiendo que es representante del soberano Dios, viene y le habla a los oyentes. Y le habla a los oyentes. Se da cuenta del proceso. Entonces no es nada más, oh, quiero algo y voy a ir a que me lo profeticen para que ocurra. No, si hay necesidad, la relación que existe entre Dios, el profeta y los oyentes, Dios la activa toda. Él es soberano de todo eso. Soberano de todo eso. Y fíjese el número 5. El profeta le rinde un informe al Señor ah, en forma de oración. Este patrón lo vemos en todos los profetas que están dentro del canon. Dios sigue teniendo la autoridad sobre profetas, los oyentes. Los profetas son obedientes. Los profetas tienen autoridad porque son representantes del Dios soberano. Los oyentes tienen una gran necesidad. Este es el patrón que vemos. Y luego siempre vemos que el profeta viene y le rinde cuentas. Voy a seguir usando a Jonás porque en un libro tan corto vemos todo esto. Dios será soberano sobre Nínive y sobre el profeta. Lo manda. Al fin el profeta Jonás obedece. Viene y entra con autoridad en Nínive y dice, Dios va a destruir todo esto en 40 días y no se arrepiente.
Los oyentes de Nínive vinieron y vieron su necesidad, dijeron, es cierto, tenemos esa necesidad. Se convierten, viene Jonás y en oración le entrega cuentas, a que con un poquito de rebeldía, pero de todos modos le entregó cuentas a Dios de lo que había hecho. Qué lindo esto. Esta es la relación Dios, profetas y oyentes. Entonces, cada vez que leamos, cada vez que lea uno de los libros de profetas mayores y menores, busque esta relación allí. Continuemos. 5 términos en el Antiguo Testamento que se les aplica a los profetas. 5 términos. Y quiero que veamos este porque a veces la Biblia usa uno, a veces la Biblia usa otro, a veces la Biblia usa otro. Entonces tenemos que ver. Y la semana pasada nuestro hermano Ricardo trajo un poco de luz a esto. Si ustedes recuerdan, él usó la palabra vidente. Él usó la palabra vidente cuando estábamos investigando uno de los nombres ahí. Entonces, basado en eso, quise incluir esto en la clase. Gracias, Pastor Ricardo, por traernos ese recordatorio. Número 1, se le dice como varón de Dios. Ahí viene el varón de Dios. Es uno de los términos con los que llegaba el profeta, decía un varón de Dios que hablaba y se le reconocía. Número 2, vidente. Vidente, era alguien que tenía visiones, que podía conectar el mundo espiritual con el mundo físico. Era un vidente. Número 3, el siervo del Señor. Entre los profetas, cuando hablamos, cuando se les menciona a ellos, dice, y vino palabra de Dios a su siervo Jeremías, a su siervo Isaías, a su siervo Jonás. En algunos de los otros profetas se usa esa terminología. También el mensajero del Señor. El mensajero del Señor. Cuando un profeta llegaba a una ciudad, a una aldea, a un pueblo, decían, ahí viene el mensajero del Señor y la gente se emocionaba, porque si llegaba el profeta quería decir que venía un mensaje de Dios y la gente era feliz. Iban y se ponían y decía, este es el mensaje que ha hecho Dios, que ha dicho Dios. Yo, era una alegría el saber que Dios le hablaba a un pueblo, aunque fuera juicio, pero la alegría de ellos de que Dios les estaba hablando ya era bastante. Y por último, atalaya. Atalaya. Ese es otro de los términos que se aplica para los profetas, el atalaya. La definición de atalaya, muy interesante, muy bonita, muy bella. Muy bien, vamos a ver una diapositiva más para que entremos un poco y veamos cómo está presentado el Mesías y cuál es la lección prominente de cada uno de los profetas. Amén. ¿Cómo estamos apuntando esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Esto queda grabado en la clase. Entonces vamos a entrar. Fíjese, esto está precioso. Esto le va a dar a usted una idea de cómo cada uno de los profetas mayores o menores y menores presentan a Jesucristo y cuál era su mensaje prominente. No preeminente, prominente. ¿Cuál era su mensaje prominente? Empecemos. Isaías. En Isaías, Jesucristo es el Mesías y la lección que nos da es la salvación viene de Dios. Eso es Isaías. La salvación viene de Dios. En Jeremías, Jesucristo, el renuevo justo. Qué lindo. Qué lindo, el renuevo justo. Y la lección es ve y cuenta. Ve y cuenta. Precioso, precioso, precioso. En Lamentaciones, ya que Jeremías es el mismo autor, Jesucristo es el renuevo justo y la lección que nos da Lamentaciones es la gracia de Dios siempre brilla. ¿Dónde está? Levántate y resplandece. ¿Dónde está eso? Isaías, no recuerdo qué. Isaías 62:3. Ajá, Ahí está. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdese, En está la Isaías salvación. 61 está bien. Muy bien, muy bien. La gracia de Dios siempre brilla. Y Ezequiel. En Ezequiel vemos a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y la lección es juicio y restauración. Juicio y
restauración. Amén. Muy bien, voy a repetirlo en lo que terminamos de escribirlo. Isaías, Jesucristo es el Mesías. La lección es la salvación viene de Dios. Jeremías, Jesucristo el renuevo justo. Y la lección es ve y cuenta. Lamentaciones, Jesucristo es el renuevo justo. La lección es la gracia de Dios siempre brilla. Y Ezequiel, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y la lección es juicio y restauración. Amén. Unos segundos más. Muy bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla. La próxima semana seguimos viendo el resto de los profetas y su lección. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy lindo. Vamos a hacer ejercicio muy lindo y permítame, me voy a salir de aquí y me voy a mi otra presentación. Muy bien, vamos a hacer un trabajo en grupo. Vamos a hacer un trabajo en grupo. Y escúcheme bien cómo va a hacer este trabajo. Y si usted está viendo el video, le animo a que también cuando lleguemos al momento, usted ponga una pausa en el video y haga este trabajo. Haga este trabajo. Ponga un amén o deme una señal así con su mano o alguien. La última, quienes en los últimos 3 meses han leído el libro de Ageo. Alguno por ahí, el libro de Ageo. En los últimos 3 meses. Alguno por ahí. Casi no, ¿verdad? Casi no. Ok, ahora deme una señal ahí con su mano, una señal virtual. ¿Quién ha leído el libro de Ageo? Amén. Veo 1, 2, 3. Veo algunos aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, tremendo. Casi no, ¿verdad? Casi no nos metemos a ese libro. Casi. Pues hoy vamos a leer el libro de Ageo. Nos va a caer muy bien. Abramos nuestras Biblias todos y vámonos al libro de Ageo. Alguien puso ahí todavía no. Muy bien. Muy bien, Pastor José. Qué excelente. Vamos todos al libro de Ageo. ¿Quién sabe dónde está Ageo? En algún lugar, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. ¿Sí? Después de Está Sofonía. antes de Después de Zacarías. Sofonía Después de Sofonías. Antes de Zacarías. y antes de Zacarías. Eso, muy bien. ¿Quién ha leído esos otros dos? Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es eso. Ok, vamos a ver. ¿Cuántos capítulos tiene Ageo? Alguien dígame por ahí entonces. ¿Cuántos capítulos tiene Ageo? 2. 2 capítulos. Muy bien. ¿Creen que podamos leer 2 capítulos? Sí. Amén. Claro que sí. Así me gusta. Hoy nos vamos a echar un libro de la Biblia entero. Muy bien. Escúcheme bien. Esto es lo que va a hacer. Voy a compartir a mi pantalla en este momento para dar instrucciones. Y tomemos nota de las instrucciones, por favor. Muy bien. Este va a ser un trabajo en grupo. ¿Ya estamos viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Amén. Excelente, excelente. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. Hay 4 oráculos, o sea, 4 visiones, pero vamos a usar esta palabra. Y quiero usar esta palabra porque yo sé que a veces esta palabra ha sido usada en el ambiente de espiritismo y esto y esto. No, 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 no. Vamos a reclamar lo que es de Dios. ¿Ok? Hay 4 oráculos. 4 oráculos que están en el libro de Ageo, o sea, 4 visiones con un significado, 4 momentos de éxtasis en los que estuvo Ageo y tuvo estas visiones, tuvo esta revelación preciosa. Y son 4 veces que están allí. Entonces, su trabajo va a ser leer el libro de Ageo, ahorita, ahí en los próximos minutos en grupo.
Número 2, tienen que identificar los 4 oráculos. ¿Dónde están? Utilice las herramientas que necesite, pero primero léanlo. Primero léanlo. Luego vamos a formular cuál es la fórmula de introducción para cada oráculo. Cada vez que tenía una visión, un oráculo, Ageo, hay una fórmula de cómo empezaba todo. ¿Cuál es la fórmula? Se iba al campo, se iba al río, ¿cómo es que empezaba el oráculo de Ageo? Y luego un resumen corto de cada oráculo. Un resumen corto de cada oráculo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Todo Dios, ya estamos. Es que miren, esto es culpa de ustedes. Ustedes han hecho buen trabajo todo este tiempo, entonces tengo que darles algo un poco más difícil, porque les doy algo fácil y lo hacen en un ratito. Entonces, nadie está diciendo amén. Sí, Amén, están amén, haciendo pastor. mucho mejor de lo que se imaginan, de verdad. Yo he visto un crecimiento tan lindo en cada uno de ustedes, tan maravilloso. Unos ya sabían mucho de lo que yo digo y gracias por tenerme paciencia. Pero yo creo que cuando Lo que pasa es que tenemos un buen maestro, pastor. Ay, gracias. Cuénteme, ¿quién es ese maestro? Quiero conocerlo porque les está dando buenas clases. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén. Entonces, esta va a ser nuestra tarea. Vamos a dividirnos en grupos, entonces voy a detener la grabación en este momento para que podamos hacer los grupos y regresamos en unos minutos. Muy bien, muy bien. Estamos de regreso después de que los grupos pasaron tiempo metidos en el libro de Ageo. Y damos gracias a Dios, de verdad. Denme 2 o 3 palabras ahí. Hablen algunos, abran su micrófono, denme 2 o 3 palabras. ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? Estudiar uno de los profetas en tan cortito tiempo. Primero que nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Totalmente, nos quedamos cortos de tiempo. Es muy Gracias, profundo. Es muy Ageo, corto. Ageo es profundo, pastor. Lo que alcanzamos como a rescatar, perdóname, sí es como una exhortación que se a través del profeta de cómo sus prioridades, ¿no? Entonces él primero como que invitaba, hombre, ¿cuál es su prioridad? ¿Usted va a construir un templo para Dios o sus casas o va a construir lo que a usted realmente le interesa? O sea, estaban desenfocados en lo que era la visión de construirle para Dios y se enfocaba más como en ellos mismos. Viene una segunda que es como la obediencia. Hay consecuencias por desobedecer a Dios. La tercera hablamos de pronto de la salvación, ¿no? Porque así está en Ageo 2, 6, 7. Y la cuarta ya es como el juicio, donde habla de Zorobabel, que gobernaba Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré todos los tronos de los reinos. Entonces esas como las 4 que alcanzamos porque no hubo más tiempo. Pues Realmente ahí están. Bendito sea el Señor. ¿Vieron lo lindo? Por ejemplo, si tocas algo, dice con tus manos sucias, eso está sucio. Entonces, si tu corazón está sucio al reedificar el templo, es tu culpa. Es tu culpa, no, mi castigo, tú lo tocaste mal. El Lo que maravilloso. el profeta confronta. Es una belleza realmente el llamado a reconstruir el templo, la gloria del segundo templo. Ustedes recuerdan, y miren, si leemos los capítulos 5 y 6 de Esdras, leemos los capítulos 5 y 6 de Esdras y los conectamos con Ageo, nos damos cuenta de lo histórico, lo profético, lo conectado que está todo esto. Entonces, sé que no lograron terminar, de verdad, vi la hora y como todo empezó hoy un poquito tarde y no quiero tenerlos aquí más de lo necesario, pero sí les animo. ¿Qué les parece? Si no terminamos, ¿qué les parece si estudian un poco más en su casa el libro de Ageo? Busquen eso. Ahora sí, métanse a Google, métanse aquí, métanse allá. Cuidado, no se vayan. Hay un agujero riesgoso en el que nos podemos meter en el libro de Ageo e irnos a lo místico, irnos a esto. Tranquilos, mucho cuidado cuando lo estén haciendo, pero sí les animo que busquemos. Ahora, ¿por qué Zorobabel
¿Y quién es el otro personaje que menciona? A Josué, ¿no? Josué, hijo Josué, hijo de Sadam. Josué. Sí, Josué. Josué, El hijo de sacerdote, Josadá. hijo del sacerdote José. Sí. Eso. Y Zorobabel, ¿hijo de quién era Zorobabel? Salatiel, Que está a la piel. Ujú. ¿Y de Salatiel, dónde? gobernador. Recuérdense que Salatiel. Recuérdense que Zorobabel venía de la línea de David. Ujú. Venía de la línea de David. Zorobabel tenía derecho al trono. Entonces Dios usa a alguien con la línea real y Dios usa a alguien con la línea sacerdotal para esto. Entonces tenemos que ver al Mesías ahí, porque el Mesías rey sacerdote, recuérdense, nos tendríamos que trasladar a Hebreos para ver todo eso, pero Josué y el oráculo se ha considerado, y les voy a dar esto nada más, es una de las versiones, la nueva traducción viviente, si alguien usó la nueva traducción viviente, se ha considerado que el capítulo 1, escuchen bien, si lo usaríamos en nuestros días, en nuestras fechas, en el calendario de hoy, que ocurrió el 29 de agosto. El primero, no sé si algunos tienen la nueva traducción viviente, que ocurrió un 29 de agosto. Luego, sabemos también que en el versículo 14, versículo 15, fue del capítulo 1, fue el 21 de septiembre, si tuviéramos que ponerlos en nuestros días. Luego, en el capítulo 2, versículo 1, fue el 17 de octubre que ocurrió esto, por supuesto, en diferentes años. Y el último, en el capítulo 2, versículo 10, fue el 18 de diciembre, en el segundo año del rey Darío. Entonces, esto nos ayuda a verlo en las fechas de hoy. Porque acordémonos, ahora, ¿tiene algo relevante eso? No me voy a meter en eso. Solo quiero que vean cuánto la gente se ha metido, cuánto los estudiosos se han metido a buscar aquí, y porque es bellísimo. Y han logrado irse hacia atrás, y han logrado poner fechas en ese día de los oráculos. A ver, última cosa, ¿alguien encontró la fórmula de los oráculos? ¿Alguien encontró la fórmula ahí de los oráculos? ¿O qué descubrieron que podría ser la fórmula del oráculo? Siempre venía acompañado de una pregunta, pastor, me sorprendió eso, una pregunta, o sea, una corrección también, una autodisciplina para el pueblo, ¿verdad? Okay. Pero siempre venía con una pregunta y una respuesta de nuestro Padre. Una pregunta y una Y respuesta. venía una respuesta. Y una reflexión también. Ok. Entonces ahí. Siempre arrancaba con una fecha. Muy bien. Siempre arranca con la fecha. Arranca con la fecha, presenta. ¿Por qué? ¿Por qué arranca con la fecha? Nos está diciendo que lo que está a punto de decir es muy relevante a lo que está pasando en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando agarramos un versículo que nos gusta y decimos, esto voy a predicar, pero es relevante a la fecha que estamos viviendo? Queda ahí. ¿Será que la gente cuando entra dice, wow, esto que acaba de predicar o enseñar es exactamente lo que estamos viviendo? ¿O será que la gente dice, qué bonito lo que dijo, pero al salir de aquí me voy a ir a enfrentar un problema que el predicador o el maestro ni siquiera mencionó? Entonces, ese tipo de cosas nos lleva a una enseñanza tan preciosa. Lo relevantes que tenemos que ser, tenemos que hacer esas preguntas en que la gente respire y diga, esto es para mí. Hay algo aquí, y que hay una respuesta y una meditación, una aplicación, todo eso. Y no nos vamos a meter mucho. La próxima semana le metemos un poquito más a esto de los oráculos. Voy a terminar con esto. En la nación de Honduras. ¿Hay alguien aquí de Honduras en este momento? ¿Alguno de Honduras? Amén, pastor. Muy bien, me encanta. ¿En qué parte de Honduras vives, pastor?
En Cane La Paz, Honduras. Muy bien, la hermana Loani también, Honduras, ¿verdad? También, es mi esposa, ella es mi esposa. Qué excelente, qué excelente, qué excelente. Muy bien. Y por favor, ayúdame si estoy mintiendo en algún momento. No tengo todos los datos bien detallados en mi cabeza, pero sí sé que estoy por lo menos en la línea correcta. Hace muchos años, allá en Honduras hay un río muy grande, un río que cuando se desborda, cuando hay huracanes, hace desastres. Está en la parte... ¿Son dos? Son dos, ¿verdad? Ok, entonces sí voy bien. Sí voy bien. En algún momento hace muchos años, llegó la nación de Japón y llegaron a construir un puente para poder cruzar ese río. Y lo construyeron y se les presentó, se les dijo, por aquí en esta zona pasan muchos huracanes, en esta zona hay inundaciones que han botado los puentes, que han hecho estragos. Siempre nos destruye, lo que construimos nos lo destruye, especialmente en este río. Pues los japoneses llegaron y dijeron, tenemos algo bueno, tenemos un producto bien hecho, tenemos los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, el mejor todo eso, y vamos a construir algo precioso. Bueno, empezaron a construir el puente, muy bueno, quedó bien bonito, bien diseñado contra tornados, contra huracanes, contra inundaciones, fuerte, sólido. El puente pasaba por el río y dijeron, esto es lo que necesitábamos para cruzar este río. Esto es lo que habíamos necesitado. Nunca más va a poder hacer, nunca más le va a pasar nada. El río puede crecer y el puente va a aguantar. Un tiempo después llegó un huracán a Honduras. Óigame bien lo que pasó. Y mi hermano ahí va a estar de acuerdo conmigo. Llegó el huracán, terminó el huracán y el puente ahí estaba. Aguantó el huracán. Óiganme, el puente no se movió, pero el huracán movió el río. Ahora el río pasa por otro lado. Y el puente fuerte se quedó. Qué buena ilustración. Búsquenlo, está en el internet. La historia está en el internet. El río Ulúa. Gracias, gracias. ¿Ya ven? No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. No construya, no debemos construir humanamente cosas que pensemos esto funciona. Porque en cualquier momento Dios viene y nos mueve el río. Seamos atentos a la voz de Dios y seamos ministros puntuales, ministros que somos útiles hoy y en cualquier lugar, usados por Dios porque oímos lo que Dios nos está diciendo. El profeta Ageo fue puntual, fue relevante, fue conmovedor, aún hasta el día de hoy funciona porque él escuchaba la voz de Dios. Dice siempre, vino palabra de Jehová por medio del profeta. No dice, y el profeta habló palabra de Jehová. Fíjense la gran diferencia. A veces decimos, dice el Señor tal cosa, pero es diferente. Dice, vino palabra de Jehová a través del profeta. Y viene la pregunta, viene la meditación, viene el oráculo. Esto es lo que lo convierte en algo real. Entonces, amados, mucho cuidado con construir un puente que en cualquier momento viene Dios y mueve el río. No necesita destruir nuestro puente. Es más, deja que el puente ahí esté para que nos recordemos que Él es soberano, ¿verdad? Y dice, ahí está tu puente, mijo. No te lo voy a deshacer, tranquilo. Te costó mucho hacerlo, mijo, pero necesito moverme a mi manera. Y movió el río. Alguien diga amén, por favor, porque hasta ya me dio vergüenza. Aquí bendito. Amén, amén, amén y amén. Amén, amén, Amén. Damos gloria al Rey. Amén. Damos gloria al Rey. Excelente reflexión. Pastor. Esa palabra.
Lindo, lindo. Pastor Joel. Así nos vamos a ver. Dígame, pastor. Mira, siento como si fuera eso lo que nos está hablando el Señor a través del libro de Ageo, porque fíjese, lo primero que dice es que están sembrando sin cosechar mucho y comiendo mucho sin saciar y abrigar, pero después dice, descansa, restábranse porque hay que reconstruir el templo. Y eso me llamó mucho la atención. Muchas veces nosotros en el ministerio nos metemos en trabajar hasta cansarnos y lo dejamos el Señor fuera. Y luego el Señor dice, descánsate, hijo mío, renueva sus fuerzas porque hay que restaurar lo que estás haciendo. Que Dios toma en cuenta mi humanidad cuando nos llamó. Toma en cuenta nuestra humanidad. Amén. Así de esta manera vamos a estar viendo los profetas, ¿ok? Eso vamos a estar viendo los profetas, porque si nos metemos mucho en cómo se conecta aquí, cómo se conecta allá, tenemos que asegurarnos de que sea Dios el que hable, ¿verdad? Sea Dios el que nos hable a través de los profetas. Muy bien, amados, es todo por el día de hoy. Que Dios me los bendiga, Dios me los proteja. Permítanme, voy a terminar la grabación aquí antes de despedirnos. Damos gracias a todos los que estuvieron presentes. Dios me los bendiga. Busquen los demás videos de esta serie Panorama del Antiguo Testamento.